10 razones para creer en el apocalipsis. Parte 2. 6. Epidemias interminables. Las nuevas plagas de la era moderna. El comienzo invisible. La guerra silenciosa contra el enemigo microscópico. Los mayores enemigos de la humanidad nunca han blandido armas, construido imperios ni necesitado inteligencia artificial para conquistar el mundo. Son invisibles. Están en todas partes. Y evolucionan. La historia de las epidemias es una historia de terror escrita en silencio. La peste negra acabó con la mitad de Europa en el siglo XIV. La gripe española de 1918 mató a más personas que la Primera Guerra Mundial. La pandemia de COVID-19 paralizó al mundo entero durante 2 años. Y eso fue solo una advertencia. La pregunta ya no es si surgirá una nueva pandemia, sino cuándo y cuán devastadora será. El efecto mariposa de las epidemias globales. Vivimos en un mundo donde un virus puede viajar más rápido que la información. Un estornudo en Shanghái puede desencadenar una cuarentena en Nueva York en menos de 24 horas. Una bacteria resistente a medicamentos en el Amazonas puede ser transportada en un vuelo hasta Londres. Un contacto casual en un mercado puede desencadenar un colapso económico global. En la era de los viajes aéreos, las fronteras físicas ya no son barreras. En cuestión de horas, cualquier patógeno puede extenderse a través de continentes, cruzando océanos y montañas sin esfuerzo. Y, quizás lo más aterrador, la interconectividad global se ha convertido en la herramienta más eficiente para propagar no solo enfermedades, sino también el miedo. Las nuevas plagas, el regreso de enfermedades antiguas. Podrías pensar que en un mundo de vacunas, antibióticos y tecnología de punta estaríamos a salvo, pero no. La tuberculosis, una enfermedad que debería haber sido erradicada, está resurgiendo en formas resistentes a los medicamentos. La malaria se está extendiendo a regiones donde nunca había existido, debido al cambio climático. El sarampión, considerado erradicado en varias partes del mundo, está teniendo un fuerte regreso, impulsado por movimientos antivacunas y la desinformación. Estas no son plagas nuevas. Son fantasmas antiguos, traídos de vuelta por una combinación letal de negligencia humana, desinformación y mutación natural. Superbacterias, el fin de la medicina moderna. Cada año, millones de personas mueren por infecciones que, hace unas pocas décadas, se habrían tratado con un simple antibiótico. El uso excesivo de antibióticos en la medicina y en la ganadería ha creado un terreno fértil para bacterias resistentes que desafían todos los tratamientos conocidos. Cirugías de rutina, infecciones simples y enfermedades comunes podrían convertirse pronto en sentencias de muerte. Estamos al borde de un apocalipsis bacteriológico, y no hay vacuna que nos salve de un enemigo que aprende y se adapta más rápido de lo que nuestra ciencia puede responder. Zoonosis, cuando la naturaleza contraataca. La pandemia de COVID-19 nos enseñó una lección brutal. Cuanto más invadimos los hábitats naturales, más nos exponemos a virus y bacterias que jamás deberíamos haber encontrado. Ébola, surgido en bosques africanos y que ya ha causado brotes devastadores. Hendra y Nipah, virus letales transmitidos por murciélagos y cerdos, con tasas de mortalidad superiores al 70%. Influenza aviar y porcina, constantemente monitoreadas por científicos debido a su potencial de mutar y saltar a humanos. Cada bosque deforestado, cada ecosistema destruido, aumenta la probabilidad de un spillover, el momento en que un virus salta de un animal a un humano. Y cuando eso sucede, las consecuencias pueden ser catastróficas. El colapso de la salud pública, cuando el sistema falla. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos y descubrimientos científicos, los sistemas de salud en todo el mundo no están preparados para la próxima gran pandemia. Hospitales saturados. Falta de equipo médico esencial. Desigualdad en el acceso a vacunas y tratamientos. Durante la pandemia de COVID-19, países enteros lucharon por proveer oxígeno, camas de hospital y medicamentos. Ahora, imagina una enfermedad 5 veces más letal. La infraestructura sanitaria global ya está al borde del colapso. La próxima pandemia podría ser el golpe final. Epidemias psicológicas. El colapso invisible de la mente. Las pandemias no solo destruyen cuerpos, rompen mentes. La ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático han aumentado globalmente. El aislamiento social forzado ha generado generaciones enteras traumatizadas por el miedo. La incertidumbre constante sobre el futuro se ha convertido en la nueva normalidad.
La epidemia de trauma psicológico podría ser incluso más duradera que un brote biológico, dejando cicatrices invisibles que se extenderán por generaciones. Teorías de la conspiración. La desinformación como nueva plaga. La era digital ha creado un terreno fértil para otro tipo de epidemia, la desinformación. Las teorías conspirativas se propagan más rápido que el propio virus. La gente se niega a vacunarse, creyendo en mentiras alimentadas por algoritmos de redes sociales. La desconfianza en las instituciones crece, socavando los esfuerzos reales por contener los brotes. La epidemia de desinformación no será vencida solo por la ciencia, también requerirá ganar la guerra de la información. El punto de no retorno, cuando la naturaleza cobra lo que le debe. Existe un límite invisible, un punto de no retorno, donde la presión ecológica, el ascenso de superbacterias y el colapso de los sistemas de salud convergen en una tormenta perfecta. En este escenario, surgirán nuevas pandemias con mayor frecuencia. Las economías globales se derrumbarán bajo el peso de confinamientos continuos. La civilización moderna entrará en un ciclo interminable de aislamiento, tratamiento y reinicio. El verdadero apocalipsis de las epidemias no será un solo evento, sino una serie interminable de brotes que erosionarán lentamente la estructura social, económica y psicológica de nuestro planeta. 7. El hambre invisible. El apocalipsis silencioso que comienza en el plato vacío. El comienzo silencioso, cuando el hambre no hace ruido. El hambre moderna no es como las imágenes de los libros de historia, con multitudes hambrientas mendigando restos en las calles. Se oculta en las frías estadísticas de los informes anuales de la ONU. Vive en las miradas vacías de niños desnutridos en regiones olvidadas. Se manifiesta en las elecciones diarias de millones, forzados a decidir entre comer y pagar las cuentas. Más de 828 millones de personas sufren de hambre crónica en un mundo que, irónicamente, produce suficiente alimento para alimentar al doble de su población actual. El verdadero apocalipsis alimentario no comienza cuando los estantes de los supermercados están vacíos. Comienza cuando están llenos, pero nadie tiene dinero para comprar lo que hay. El colapso de las cadenas alimentarias. El efecto dominó invisible. El sistema alimentario global es una red intrincada de dependencias frágiles. El trigo ucraniano alimenta a miles de millones en África y Oriente Medio. La soya brasileña se utiliza para la alimentación animal en China y Europa. El maíz estadounidense impulsa industrias globales de etanol, alimentación animal y alimentos procesados. Cuando un eslabón de esta cadena se rompe, el efecto dominó puede ser devastador. Conflictos armados, como la guerra en Ucrania, interrumpen la exportación de granos esenciales. Las sequías prolongadas en Brasil afectan la producción de soya y café, disparando los precios globales. Las inundaciones en Asia pueden destruir cosechas enteras de arroz, dejando a millones sin su fuente principal de sustento. El apocalipsis alimentario no es un evento repentino, es la erosión lenta de la seguridad alimentaria global. Cambio climático, cuando la Tierra se niega a alimentar a sus hijos. El clima extremo es el mayor enemigo oculto de la agricultura moderna. Las olas de calor prolongadas reducen drásticamente las cosechas de trigo y maíz. Las sequías severas convierten campos fértiles en desiertos agrietados. Las inundaciones destruyen cultivos y contaminan los suministros de agua potable. Por cada grado de aumento en la temperatura global, los rendimientos en regiones críticas pueden disminuir hasta en un 15%. Y esto no es una proyección futura, está ocurriendo ahora. La Tierra, antes generosa, empieza a cerrar lentamente su mano. Cuando nuestro planeta deje de alimentar a la humanidad, el hambre se convertirá en una sentencia de muerte silenciosa. La paradoja del desperdicio. Alimentos que mueren antes de alimentar. Mientras millones pasan hambre, un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. Frutas y verduras se tiran por no ser estéticamente perfectas. Los alimentos se estropean durante el transporte por una infraestructura inadecuada. Restaurantes y supermercados descartan toneladas de comida que no se vendió a tiempo. El desperdicio de alimentos es el lujo del apocalipsis moderno, una cruel demostración de la desigualdad entre el exceso y la privación. Mientras una familia en Estados Unidos tira la cantidad de comida suficiente para alimentar a una persona durante una semana, un niño en Yemen muere de hambre cada 10 minutos. El fin del suelo fértil, la muerte silenciosa bajo nuestros pies. La agricultura moderna depende de un recurso que estamos destruyendo lentamente, el suelo fértil.
Las prácticas de monocultivo agotan el suelo de nutrientes esenciales. El uso excesivo de pesticidas y fertilizantes envenena los ecosistemas. La erosión arranca la capa superior del suelo, crítica para el crecimiento de las plantas. Estudios indican que, a la tasa actual, nos quedarán menos de 60 años de suelo fértil. Sin suelo, sin alimentos, y sin alimentos, la civilización moderna enfrentará un colapso inevitable. El impacto económico. Cuando el hambre se convierte en arma. El hambre no solo destruye cuerpos, también derriba gobiernos, enciende revoluciones y provoca guerras civiles. La primavera árabe se inició en gran parte por el aumento de los precios de los alimentos. La escasez de alimentos ha desencadenado conflictos armados en lugares como Somalia y Sudán. Algunos gobiernos corruptos utilizan el hambre como herramienta de control, distribuyendo alimentos solo a quienes apoyan su régimen. En un mundo donde el hambre se convierte en arma política, la estabilidad global empieza a desmoronarse. Los refugiados del hambre, la migración de la desesperación. Cuando la comida se agota, la gente huye. Millones de refugiados climáticos ya están en movimiento, forzados a abandonar tierras devastadas por sequías, inundaciones o infertilidad. Familias enteras cruzan desiertos, mares y fronteras en busca de una sola comida al día. Ciudades superpobladas no pueden absorber el flujo continuo de migrantes hambrientos, lo que genera tensiones sociales y políticas explosivas. El apocalipsis alimentario se marcará por masas de personas desplazadas que recorren un mundo cada vez menos dispuesto y menos capaz de acogerlas. La ilusión de la seguridad alimentaria, el precio del confort. En los países desarrollados, el hambre parece ser un problema lejano, confinado a titulares ocasionales y campañas de donación. Pero esa seguridad es una ilusión frágil. Los estantes de los supermercados siempre están llenos, pero esa abundancia depende de cadenas de suministro globales que son increíblemente frágiles. La inflación alimentaria ya está asfixiando a la clase media en países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. En cualquier momento, un desastre natural, un conflicto armado o una pandemia podría interrumpir estas cadenas, transformando el confort en escasez en cuestión de días. La pregunta no es si los estantes se vaciarán, sino cuándo. El colapso nutricional. Cuando comer no es suficiente. El hambre moderna no se trata solo de la falta de alimentos, sino de la calidad de lo que está disponible. La proliferación de alimentos ultraprocesados crea poblaciones obesas, pero desnutridas. La pérdida de diversidad en la dieta conduce a deficiencias de nutrientes esenciales. La industria alimentaria a menudo prioriza el lucro sobre la salud, creando productos que sostienen el cuerpo mientras lo van matando lentamente a través de enfermedades crónicas. En un futuro cercano, podríamos enfrentar una población global que, aun cuando come, está muriendo de hambre nutricional. El punto de no retorno, cuando el hambre se vuelve global. Existe un umbral invisible, un momento en que la escasez deja de ser un problema local y se convierte en un fenómeno global. Las exportaciones de alimentos se detendrán. La producción agrícola colapsará. El hambre afectará no solo a los más pobres, sino también a las naciones acomodadas, provocando un colapso sin precedentes. Cuando eso suceda, las sociedades modernas se darán cuenta de que el hambre no es un problema de otros países, es un presagio universal del apocalipsis. El fin no llegará con explosiones, sino con estómagos vacíos. El verdadero apocalipsis alimentario no se marcará por un cataclismo repentino. Ya está ocurriendo, escondido en estadísticas, en silencios incómodos, en las imposibles decisiones diarias de millones. El mundo no necesita terminar en un impacto catastrófico o una guerra nuclear. Solo hace falta que desaparezca un recurso esencial. Solo hace falta que se agote la comida. Y cuando eso ocurra, las reglas de la civilización se desmoronarán en cuestión de semanas. El hambre invisible es el final más cruel, porque no mata rápidamente. Observa, en silencio, cómo el mundo se pudre desde adentro. 8. El colapso de la verdad. Cuando la realidad se vuelve una ilusión. La era post-verdad. Cuando los hechos pierden su valor. Vivimos en la era de la post-verdad, un tiempo en el que los hechos objetivos tienen menos influencia para moldear la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Ya no importa lo que sea verdadero, sino lo que parece serlo. Titulares engañosos consiguen más clics que investigaciones profundas. Memes distorsionan la información en segundos y se propagan como plagas digitales.
Los influencers se convierten en expertos instantáneos en temas complejos, mientras que la ciencia y la investigación son desestimadas como meras opiniones personales. El resultado: una sociedad fragmentada en burbujas informativas, donde cada grupo cree en su propia realidad fabricada. Cámaras de eco digitales, prisiones invisibles del pensamiento. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para mantenerte enganchado, y para ello te alimentan contenido que confirma tus creencias preexistentes. Si crees en una teoría conspirativa, verás más contenido que la refuerce. Si desprecias a cierto grupo o idea, el algoritmo te mostrará más ejemplos para alimentar esa ira. Cuanto más interactúas, más profunda se vuelve tu burbuja de filtro. Estas cámaras de eco digital no solo refuerzan prejuicios, crean mundos paralelos. Dos personas pueden vivir en la misma ciudad, trabajar en la misma oficina, y existir en realidades completamente distintas. Noticias falsas, la nueva arma de destrucción masiva. Aquellos días en que las guerras se libraban con espadas y cañones han quedado atrás. Hoy, las armas más letales son las noticias falsas. Elecciones enteras se manipulan mediante la difusión de historias falsas que incitan al miedo y al odio. Campañas de desinformación socavan la confianza en las vacunas y amenazan la salud pública. Las teorías conspirativas alimentan el extremismo, provocando ataques violentos e inestabilidad social. Una pieza bien elaborada de noticias falsas puede ser más devastadora que una bomba. No destruye ciudades, destruye la confianza. Y sin confianza, ninguna sociedad puede sobrevivir. La verdad como mercancía, cuando los hechos tienen un precio. En un mundo donde el dinero compra visibilidad, la verdad se convierte en un producto de lujo. Sitios de noticias fabrican contenido a demanda para promover intereses corporativos y políticos. Grandes corporaciones financian estudios científicos para manipular datos y proteger sus ganancias. Los gobiernos utilizan la propaganda disfrazada de información neutral para controlar la narrativa pública. La información, lo que debería ser un derecho humano básico, se transforma en un privilegio reservado para quienes pueden pagar o manipular su distribución. El nacimiento de los deepfakes, la muerte de la evidencia visual. ¿Has oído hablar de los deepfakes? Se trata de tecnologías de IA que crean videos hiperrealistas capaces de atribuir palabras a cualquier persona que nunca se dijeron. Un político puede ser atrapado confesando crímenes que nunca cometió. Un líder empresarial podría ser expuesto digitalmente en un escándalo que nunca ocurrió. Cuando hasta nuestros ojos ya no pueden confiar, ¿qué queda? La confianza en nuestra propia percepción comienza a desmoronarse, y la verdad se vuelve un campo minado de dudas e incertidumbres. El colapso de la conciencia colectiva, una sociedad sin hechos. ¿Qué sucede cuando una sociedad ya no puede ponerse de acuerdo sobre hechos básicos? El cambio climático, a pesar de la abrumadora evidencia científica, es negado por millones. La efectividad de las vacunas, probada y comprobada, es cuestionada por teorías infundadas. Los resultados electorales, auditados y legítimos, son rechazados por quienes se niegan a aceptar la derrota. Cuando cada quien crea su propia verdad, la idea de una realidad compartida desaparece. Y sin una base común, la civilización comienza a desintegrarse desde adentro. La psicología de las mentiras. ¿Por qué queremos creer? Las noticias falsas y las teorías conspirativas se difunden no solo porque son mentiras convincentes, sino porque ofrecen algo que la verdad a menudo no puede. Certeza en un mundo lleno de ambigüedades. Explicaciones simples para problemas complejos. Una sensación de poder en un universo caótico. El colapso de la verdad no ocurre porque las mentiras sean excepcionalmente persuasivas, sino porque la verdad a menudo es demasiado incómoda de aceptar. La desinformación como herramienta de control. Los regímenes autoritarios han aprendido a usar la desinformación como arma poderosa. Censura selectiva, borrado o distorsión de información inconveniente. Propaganda inversa. Difusión de tantas versiones de un evento que nadie puede distinguir la realidad de la ficción. Ciberataques. Hackers y bots se despliegan para crear caos informativo en países rivales. El resultado: una población confundida y desorientada. Una población que se vuelve, ante todo, controlable. El punto de no retorno, cuando la verdad deja de importar. Llegará el momento en que la verdad ya no solo sea difícil de encontrar, se volverá irrelevante. Las decisiones políticas se basarán en narrativas fabricadas en lugar de hechos. La ciencia será desestimada en favor de la opinión popular. La historia será reescrita,
borrada o reinventada con cada cambio de poder. Y cuando eso ocurra, el verdadero apocalipsis no será un evento físico, sino un colapso de la cognición colectiva, un mundo donde la realidad es cuestión de perspectiva más que de hechos objetivos. El fin de la realidad tal como la conocemos. El colapso de la verdad no se transmitirá por televisión, ya está ocurriendo, de manera sutil, mientras la gente lucha por discernir lo real de lo fabricado. Cuando desaparezca el último ancla de la realidad, ¿qué quedará? Un mar de mentiras disfrazadas de información. Un mundo donde la duda es la única certeza. Y un futuro donde la verdad no es más que una reliquia del pasado. 9. La guerra invisible en el ciberespacio. El apocalipsis silencioso del siglo XXI. El campo de batalla invisible. Cuando la guerra deja de ser física. Las guerras modernas ya no requieren campos de batalla físicos. Hoy, la verdadera lucha por el poder se libra en un reino que no puedes ver, tocar ni oír, el ciberespacio. No hay balas, solo líneas de código silenciosas. No hay bombas, solo virus digitales listos para destruir infraestructuras críticas. No hay ejércitos visibles, solo hackers anónimos y IA autónomas. El apocalipsis digital no será anunciado con sirenas. Ocurrirá en un instante mientras navegas por Internet, pagas una factura o revisas las redes sociales. Cuando las luces se apaguen de repente, no será un apagón ordinario, será la desconexión del mundo tal como lo conocemos. El nuevo arsenal, códigos que pueden destruir naciones. Olvídate de las armas nucleares. Hoy, los armamentos más potentes son los bits y bytes. Stuxnet, el virus que causó daño físico al desactivar centrifugadoras nucleares iraníes sin disparar ni una bala. NotPetya, un ciberataque que paralizó a Ucrania y causó estragos en empresas globales, causando pérdidas de miles de millones. SolarWinds, una sofisticada brecha en los sistemas de seguridad de EU, que permaneció oculta durante meses. Cada nuevo ataque redefine la naturaleza de la guerra, pues las batallas se libran con clics, y una sola pulsación puede desatar la devastación. Los nuevos soldados, hackers, bots y IA cibernéticas. La guerra cibernética no la libran ejércitos convencionales. Sus soldados son hackers patrocinados por el Estado, grupos activistas y IA autónomas que aprenden y se adaptan en tiempo real. Cada clic puede ser una ofensiva, y cada brecha de seguridad, una puerta de entrada a ataques catastróficos. 10. La ilusión del progreso. Cuando la innovación se vuelve la banda sonora del fin. El avance que nos engaña. ¿Estamos realmente evolucionando? Vivimos en una era en la que todo parece estar progresando. Los autos autónomos prometen eliminar los accidentes. Las inteligencias artificiales generan arte, música e incluso textos, como este. El turismo espacial transforma a multimillonarios en nuevos conquistadores del cosmos. Pero detrás de estas deslumbrantes innovaciones se esconde una inquietante pregunta. ¿Realmente estamos avanzando? ¿O simplemente estamos distraídos mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor? El verdadero apocalipsis no llega con un caos repentino. Se disfraza de conveniencia, se viste de innovación y susurra suavemente. Estás en el futuro, mientras el presente muere en silencio. Falso progreso, innovaciones que ocultan desigualdades. La promesa del progreso siempre ha sido mejorar la vida de todos. Sin embargo, lo que vemos es un avance que beneficia únicamente a una élite cada vez más rica y poderosa. La exploración espacial se ha convertido en un juguete para multimillonarios, mientras miles de millones carecen aún de acceso a agua limpia. La tecnología de punta está al alcance de unos pocos, mientras la mitad del mundo lucha con un Internet inestable. Avances médicos increíbles, como la edición genética y tratamientos de última generación, siguen siendo accesibles solo para quienes pueden pagarlos. El progreso real requiere inclusión, pero nuestro sistema actual convierte la innovación en otra herramienta de exclusión. La tecnología como opio, confort que distrae. Cada nueva innovación tecnológica se vende como la solución a los problemas del mundo. Aplicaciones que prometen ahorrarte tiempo. Redes sociales que conectan a las personas. Dispositivos que monitorean tu salud en tiempo real. Pero ¿están estas innovaciones realmente abordando los problemas fundamentales? ¿O son meramente distracciones mientras se avecina un colapso? Mientras el planeta se quema, debatimos sobre la última actualización del iPhone. Mientras el hambre crece, se invierten miles de millones en NFTs y criptomonedas. Mientras millones mueren por enfermedades prevenibles,
Se destinan recursos a avances que prolongan la vida de aquellos que ya viven en el exceso. El progreso moderno se ha convertido en un opio social, una distracción que nos mantiene ocupados mientras las crisis reales siguen escalando. La automatización del desempleo, cuando el ser humano se vuelve obsoleto. La automatización y la IA prometen eficiencia y productividad. ¿Pero a qué costo? Las fábricas automatizadas están reemplazando a millones de trabajos industriales. Chatbots y asistentes virtuales eliminan puestos humanos en atención al cliente. Los camiones autónomos amenazan con desmantelar sectores enteros del transporte. La promesa de un futuro en el que nadie necesite trabajar puede parecer utópica, pero la realidad es mucho más sombría. La mayoría de las personas no se beneficiarán de estos avances. El desempleo masivo podría generar tensiones sociales sin precedentes, y el valor de ser humano se cuestionará cuando la eficiencia pese más que la empatía. Capitalismo digital, cuando la ganancia es el único progreso aceptable. El progreso moderno no se mide por mejoras en la vida humana, se mide por el incremento de ganancias. Las empresas tecnológicas compiten para mantenerte conectado, no necesariamente para mejorar tu bienestar. Las plataformas de redes sociales buscan maximizar el tiempo en pantalla, en lugar de fomentar conexiones genuinas. Las innovaciones se diseñan para crear dependencia en lugar de autonomía. El progreso real liberaría a las personas, pero nos encontramos atrapados por dispositivos que monitorean, controlan y, sobre todo, monetizan cada aspecto de nuestra existencia. La paradoja ecológica, avances tecnológicos y destrucción ambiental. Se promueven innovaciones verdes como soluciones a problemas ambientales. Los autos eléctricos prometen reducir la contaminación. Las fuentes de energía renovable son presentadas como la salvación del planeta. Las tecnologías sustentables se anuncian como la respuesta definitiva. Pero ¿qué pasa si todo esto es simplemente una cortina de humo? La producción de baterías de litio está devastando ecosistemas en países pobres. La extracción de metales raros para tecnología sustentable genera una gran contaminación. El consumo desenfrenado de productos verdes perpetúa un capitalismo depredador. El verdadero progreso ecológico no se trata de crear nuevos patrones de consumo, sino de reducir el consumo y replantear nuestra relación con el planeta. El fin de la creatividad humana, inteligencia artificial y arte. En un mundo donde las IA pueden escribir libros, componer música, crear pinturas digitales. ¿Qué le queda a la creatividad humana? La automatización del arte no es progreso. Silencia las emociones genuinas y las imperfecciones humanas que alguna vez hicieron el arte auténtico. Cuando hasta la cultura es producida por algoritmos, la innovación deja de celebrar la humanidad y se transforma en una parodia tecnológica de lo que alguna vez nos hizo únicos. El falso progreso de la colonización espacial, huyendo del problema. Multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos hablan de colonizar Marte y expandir la presencia humana en el cosmos. Pero la pregunta crítica sigue siendo: ¿por qué colonizar otro planeta si aún no hemos salvado el nuestro? La exploración espacial se vende como una aventura futurista, pero en realidad es un escape de las consecuencias de nuestra destrucción en la Tierra. En lugar de resolver problemas de desigualdad, contaminación y hambre, preferimos soñar con un nuevo planeta y repetir los mismos errores. El progreso real no consiste en huir de la Tierra, sino en enfrentar y remediar los problemas del presente. La singularidad tecnológica, el fin de la autonomía humana. La idea de la singularidad tecnológica, el momento en que las máquinas superen la inteligencia humana, es aclamada por muchos como el pináculo del progreso. Pero, ¿y si, en lugar de una utopía, nos encontramos al borde de una distopía en la que las máquinas toman decisiones que escapan a la comprensión humana? La automatización borra cualquier sentido del propósito humano. La tecnología se vuelve tan compleja que nadie puede controlarla. La singularidad puede no representar la evolución de la humanidad, sino su desaparición. El punto de no retorno, cuando la innovación se vuelve ruina. El apocalipsis de progreso no llegará con una explosión repentina. Será silencioso, elegante, invisible. Cuando finalmente nos demos cuenta de que las innovaciones no han salvado al mundo, sino que simplemente han enmascarado su colapso, será demasiado tarde. La banda sonora del fin. El verdadero apocalipsis moderno no está hecho de fuego y destrucción, se compone de innovaciones que distraen, avances que excluyen, tecnologías que reemplazan la humanidad. El progreso que celebramos podría, de hecho,
ser la elegante banda sonora del fin. Y cuando suene la última alarma, quizá nos demos cuenta de que, mientras mirábamos hacia el futuro, olvidamos salvar el presente.